Hola, bienvenidos. Vamos a hacer unos ejercicios de razones trigonométricas básicas. Ejercicios importantes, ¿verdad? Para poder dominar este tema. Es importante saber que en trigonometría se va a trabajar con un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Qué es un triángulo rectángulo? Recuerden que un triángulo rectángulo es aquel triángulo que va a tener un ángulo de 90. Y dos ángulos agudos. En este momento aquí se llama el ángulo beta y el ángulo alfa, ¿verdad? En este ejemplo, donde aquí tenemos que este lado con la letra A va a ser un cateto y este otro lado con la letra B va a ser otro cateto. Entonces, los lados que están adyacentes al ángulo de 90 se llaman catetos y el lado que está opuesto, o sea, al frente del ángulo de 90, este lado, y el que va a ser el más largo también, se llama hipotenusa. Entonces, recordemos que lo que es cateto va a ser este que es adyacente a este ángulo de 90. Este es el cateto. Y también este otro cateto que está aquí. Este cateto. Entonces, los catetos son estos lados, ¿verdad? Que están adyacentes a este ángulo de 90. Estos se llaman catetos. Y también debemos recordar que el lado que está opuesto a este ángulo de 90, o sea, desde aquí hasta aquí, se llama hipotenusa. Este se llama hipotenusa. Entonces, eso es lo primero que tienen que saber. Después de saber eso, necesitamos tener claro cuáles son las razones trigonométricas. Entonces, vamos a hacerlas aquí para recordarse que está lo que era seno, que se va a identificar con sen, digamos que seno de beta. ¿Cuál era el seno de beta? Recuerden que va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. También está el coseno, que se va a identificar con cos, que va a ser cos de algún ángulo, digamos de beta, igual el ejemplo, que sería cateto adyacente sobre hipotenusa también. Y está la razón trigonométrica básica, que es tangente. ¿Ok? ¿Tangente de qué? Vamos a hacer del mismo beta, que va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok. Entonces, si nos posicionamos en este beta y yo digo, ¿cuál sería el sen de ese beta? Entonces, el sen de este beta, como vimos aquí, sen es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, me fijo aquí y digo, ¿quién es el cateto opuesto? Este lado que está al frente de beta, opuesto es al frente. Entonces, el cateto opuesto a beta es B. Entonces, sería B sobre hipotenusa. Y recuerden que la hipotenusa es este lado que está opuesto o al frente del ángulo de 90 y es el más largo. Entonces sería B sobre C. Pero ahora me dicen que ¿cuál es cos? ¿Cos de quién? De beta. ¿Ok? Como me están preguntando el cos de beta, ustedes tienen que tener claro, ¿verdad? Identificar primero qué es el cos de beta. Recordamos que el cos de beta va a ser, nos posicionamos en beta y dice que cos es cateto adyacente. Recuerden que el adyacente es este que está aquí a la par. Recuerden que adyacente es el que está a la par. Y dice que es cateto adyacente, o sea, el que está a la par, o sea, A,
sobre hipotenusa, recordando que hipotenusa siempre es ese lado que está opuesto a este ángulo de 90 y el más largo, o sea, A sobre C. Pero me preguntan tangente de beta. Entonces, recordando que tangente igual, ¿verdad? Siempre va a ser la tangente lo que es el cateto opuesto, ¿verdad? Sobre el cateto adyacente. Entonces, se posiciona igual en beta. Nos posicionamos en beta y decimos, ¿cuál es el cateto opuesto? Ah, el que está al frente de beta, o sea, esta B. ¿Y cuál es el cateto adyacente? El que está a la par. Recuerden, adyacente es a la par contiguo. B sobre A. Aquí tenemos las razones trigonométricas básicas utilizando estas variables, ¿verdad? O estas letras que tiene este triángulo. ¿Qué es lo otro que debemos tener claro? Que debemos saber qué nos están preguntando. En este triángulo tenemos que ver qué es lo que tengo. Ok, tengo a cita aquí. Vea lo que aquí está cita. Entonces yo voy a buscar las razones trigonométricas posicionándome en cita, porque recuerden que las razones trigonométricas nos tenemos que posicionar en los ángulos agudos. Entonces yo voy a buscar cuál es el sen de cita. Entonces yo me fijo, ok, sen de cita, ok, sen es cateto opuesto, o sea, el que esté al frente. ¿Qué letra es esta? B. Y hipotenusa es el ángulo opuesto, el lado opuesto, disculpen, al ángulo de 90, que sería esta, C. Ah, pero ya ahora no me preguntan por seno, sino me preguntan por cos igual de cita. Entonces yo digo, ok, el cos de cita. Me posiciono. Igual en cita. Y digo, ok, cos es adyacente, entonces aquí está cita. Y me dice adyacente, o sea, este que está aquí, el que está a la par es el adyacente. Y la hipotenusa, que es el que está al frente o opuesto al ángulo de 90. Entonces, adyacente es A sobre C. Y si me pregunta tangente de cita, muy fácil. Entonces, tangente de cita, ¿qué va a ser? Ok, es opuesto sobre adyacente. Entonces, nos posicionamos en cita y digo yo, ¿quién es opuesto? Opuesto de cita es este lado, que sería el ¿qué? El B. Y el adyacente es este que está a la par, o sea, este A. Entonces, aquí tenemos que saber, ¿verdad? Que el opuesto va a ser este de aquí, el que está al frente, este de aquí, opuesto, ¿verdad? Y adyacente va a ser este que está aquí, a la par de cita. Este que está a la par de cita. Ese es el adyacente. Entonces, es importante, ¿verdad? Saber eso. Aquí entonces en tan vamos a hacer lo que es el opuesto. El opuesto sería B. Sobre el adyacente, que es A. Porque eso es lo que dice que es la razón trigonométrica tan. Si yo me posiciono en el triángulo siguiente, en este ejemplo de aquí, en alfa, ¿verdad? Porque es el ángulo que tengo. Y me dicen que cuál es el sen de alfa. Yo tengo que recordar que el sen es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es este, ¿verdad? Sobre este. Entonces sería A sobre C. Me preguntan cos de alfa. Entonces yo voy a decir, ok, ¿quién es cos? Vamos a... Y yo digo, ¿quién es cos? Cos es el adyacente, o sea, este cateto que está a la par,
ese es adyacente, o sea, B. Y la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo de 90. Vea que aquí tengo el ángulo de 90 y este es el lado opuesto, el más largo. Entonces sería B, porque es el cateto adyacente, sobre C, que es la hipotenusa. Ok, ahora vamos a ver qué es tangente. Entonces, la tangente, nos posicionamos siempre, ¿verdad? En el ángulo alfa, porque es el ángulo que estamos hablando, que es este. Y me dicen tangente. Recuerden que tangente es el cateto opuesto, que sería este, A, y el cateto adyacente, que sería este B. Entonces, si ya me preguntan tangente, entonces tendríamos que hacer tan de alfa. Sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vea que estas son razones trigonométricas básicas, importantes de dominar, de saber para poder hacer otro tipo de ejercicios. Vamos con el siguiente ejercicio. Ok, vamos a ver este segundo ejemplo, ¿verdad? Aquí dice, según la figura adjunta escrita, escriba la razón trigonométrica que se le solicita. Vea que aquí me están preguntando sen de cita, cos de cita, tan de cita, sen de alfa, cos de alfa, tan de alfa. Entonces, es lo mismo que vimos ahora, nada más que con la diferencia de que ahora vamos a ver qué me preguntan, sen de cita. Entonces, vea que me están preguntando cita aquí con este ángulo. Vamos a hacer el sen. Entonces, ya yo me recuerdo, ok, ¿qué era sen? Si no nos recordamos, nada más lo escribimos aquí. Sen de cualquier ángulo. Vamos a ver, ahora vamos a trabajar con cita. Recordamos que es cateto opuesto, hipotenusa. Cos de cita. ¿Qué es cos? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué es tan? De cualquier ángulo. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es importante escribirlo como para que ustedes se guíen. Entonces aquí dice sen de cita, me posiciono en cita y digo cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Este que está aquí, que sería el B. Sobre la hipotenusa, recordando que hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo de 90, sobre C. ¿Ok? Ahora, me preguntan por el cos de cita. Entonces, como me preguntan el cos de cita, lo hacemos. Y dice que cos es que cateto adyacente. Entonces, aquí está cita. El adyacente es este de a la par, ¿verdad? Sería que alfa, perdón, disculpe. Entonces, el cos de cita sería A sobre ¿quién? Sobre la hipotenusa, que sería C. Es el lado que está opuesto al ángulo de 90. Ahora me preguntan tan. ¿Tan de quién? De cita también. Entonces, como me preguntan tan de cita, me fijo y digo yo, ok, tan de cita. Vuelvo a posicionarme en cita. Y el tan, recuerde que es cateto opuesto, o sea, sería esta B, y el cateto adyacente, que es el que está a la par, que sería esta A. Entonces, cateto opuesto, B, porque es el que está al frente. Y A, el cateto adyacente, porque es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cuando ya yo escribo eso, me fijo que me preguntan en las otras. Y ya me están preguntando el seno, pero de alfa. Entonces, igual, me preguntan seno de alfa. Entonces, me voy a posicionar en alfa, aquí. Y digo, seno es cateto opuesto, o sea, el que está al frente, que sería esta A. Entonces, ya yo sé que arriba, en forma de fracción en el numerador, va a ir la A, porque es cateto opuesto sobre hipotenusa. Igual, la hipotenusa es la letra C. Ok. Pero ahora no me están preguntando lo que es el seno, sino me están preguntando lo que es coseno. Entonces, como me preguntan coseno de alfa, yo ya sé que coseno es cateto adyacente, o sea, este que está a la par,
y la hipotenusa, que es ese lado que está opuesto al ángulo de 90. Entonces sería adyacente B sobre hipotenusa C. Me preguntan tan de quién, de este todavía, ¿verdad? De alfa. Entonces, vamos a ver cuál sería el tan de alfa. Dice que el tan de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, me posiciono en alfa y digo, ¿cuál es mi cateto opuesto? Este que está aquí, que sería ¿quién? A. Va arriba, el opuesto. Y debajo, o sea, en el numerador, va el adyacente, que es el que está cerca de alfa, o sea, a la par. Sería B. Y ya que hicimos este ejercicio, ¿verdad? Viendo que aquí me preguntaron seno de cita, cos de cita, tan de cita, pero aquí me estaban preguntando sen de alfa, cos de alfa, tan de alfa. ¿Qué es lo diferente de este ejercicio a este? Que vea que aquí ya tenemos numeritos, pero es lo mismo. Entonces, igual me preguntan sen de 30. Me fijo el ángulo que está aquí, 30. Me posiciono donde dice 30. De este primero, vamos a sacar el seno de 30, el coseno de 30 y la tangente de 30. Entonces me preguntan seno de 30. Igual, seno, recuérdese que es el cateto opuesto, o sea, el que está al frente, que es este 1/2, sobre la hipotenusa, que vea que es este 1, ¿verdad? Porque la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90. 1. Cuando ustedes ya tienen esto, 1/2 sobre 1, es lo mismo que decir medios por medios o extremos por extremos, o utilizan la calculadora. Entonces, vea que ahí dice 1/2 sobre 1. Entonces, los que tienen la calculadora, aquí podemos ver la calculadora que se utiliza, la científica, ahí lo hacen fracción, arriba fracción, y decía 1/2, ¿verdad? Bajan y escriben sobre 1, porque la hipotenusa era 1. Y eso les va a dar 1/2. ¿Verdad? Entonces ya ustedes ahí saben que les dio 1/2. Entonces 1/2 sobre 1, esto es igual a 1/2. Y aquí tienen que utilizar la calculadora cuando ya ustedes están trabajando con números o hacer medios por medios y extremos por extremos. Ahora aquí me preguntan cos de 30. Como me están preguntando cos de 30, yo lo que hago es lo mismo. Recordarme cómo eran las razones trigonométricas. Me posiciono en el 30 porque dice cos de 30. Entonces digo yo aquí en este 30. ¿Quién era cos? Ah, mira, cos era cateto adyacente, o sea, el que está a la par, que sería raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Y eso sobre, recuérdese que el cos es cateto adyacente sobre hipotenusa, igual sobre ¿qué? Sobre 1. Igual, esto tienen que hacerlo. Entonces, ustedes tendrían que hacer raíz de 3, ¿verdad? Medios sobre 1. Entonces, lo vamos a hacer en la calculadora. Aquí tenemos la calculadora, borramos y hacemos fracción. Arriba hay otra fracción, entonces aquí en el numerador vuelvo a hacer fracción y digo raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿verdad? Que era, y la hipotenusa era 1 sobre 1, ¿verdad? Entonces eso me da raíz de 3 medios y ya lo escribimos. Entonces esto sería igual a raíz cuadrada, ¿verdad? De 3 y medios. Ahora me preguntan el tan. Vea que aquí me van a preguntar por tan de 30. Entonces volvemos a fijarnos a ver cómo será el tan de 30. Y dice que el tan de 30 siempre va a ser el cateto opuesto, que sería este, ¿verdad? Porque cateto opuesto, y el cateto adyacente. Vea que aquí ya este tan de 30 me va a quedar arriba 1/2, ¿verdad? Porque aquí sería 1/2, que es el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, que sería raíz
cuadrada de 3 medios. ¿Ok? Esto, ¿verdad? Como es fracción sobre fracción, medios por medios, extremos por extremos, o lo insertan en la calculadora. Entonces ya ahí sería un medio, ¿verdad? Un medio sobre raíz cuadrada de 3 medios. Entonces lo hacemos aquí. Borramos fracción, ¿verdad? Arriba en el numerador hay una fracción que era un medio. Si ustedes se recuerdan, bajamos y escribimos aquí la fracción un medio, bajamos, hacemos otra fracción y abajo era raíz cuadrada de 3 sobre 2. O sea, me da raíz cuadrada de 3 sobre 3. Ese es raíz cuadrada de 3 sobre 3. Ese es el tan. Aquí vea que ya me preguntan por sen de 60. Entonces, como para que quede más clarito, lo vamos a hacer aquí. Me preguntan sen de 60. Entonces, ustedes se posicionan ya ahora no en el 30, ¿verdad? Porque me están diciendo sen de 60. Entonces se posicionan en el 60. Entonces aquí nos posicionamos en el 60, en este. Y me preguntan por sen de 60. O sea, sen era cateto opuesto y hipotenusa. Vea que aquí sería cateto opuesto, entonces de sen de 60. Cateto opuesto sería raíz cuadrada de 3 medios, ¿verdad? De 3 sobre 2. Y debajo la hipotenusa, que sería 1. Aquí, ¿verdad? Como vieron, sen de 60 sería raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y abajo la hipotenusa, que es 1, ¿verdad? Porque es el lado opuesto del 90. Esto lo insertan en la calculadora. Fracción, arriba, otra fracción. Y dice raíz cuadrada de 3, debajo 2, ¿verdad? Y abajo la hipotenusa, que era un 1. Y eso me da raíz de 3 medios. Raíz cuadrada de 3 medios. Y entonces esto sería, ya insertando en la calculadora, este es el resultado. Vea que cuando trabajamos con números, aquí, cuando ya lo colocamos, según la razón trigonométrica que me corresponde, hay que insertarlo en la calculadora para ver cuál es este resultado que me da al final. Vea que aquí me preguntan cos de 60. Entonces, como me están preguntando cos de 60, nos fijamos a ver cuál sería el cos de 60. Entonces, cos de 60, me posiciono en el 60 y digo, cos es cateto adyacente, o sea, este que está a la par, un medio. Entonces, aquí cos de 60 sería un medio sobre la hipotenusa. Y recuerde que la hipotenusa es este que está opuesto al ángulo de 90, o sea, sobre 1. Y eso es medios por medios, extremos por extremos, y eso me va a dar un medio. Pero igual ustedes lo hacen en la calculadora, cos de 60, un medio sobre 1. Entonces, lo insertan. Borramos aquí, fracción, arriba un medio. Debajo 1. Ok, que era la hipotenusa, y vea que me da un medio. Por eso, aquí está el resultado. Tan de 60, ok, necesito saber cuál es tan de 60. Entonces me fijo, tan de 60. Y digo, tan dice que es cateto opuesto, que sería este, el cateto opuesto, ¿verdad? Porque es el que está al frente del 60, y cateto adyacente, que es el que está a la par, o sea, un medio. Entonces, el tan de 60 sería cateto opuesto, que sería raíz cuadrada de 3 sobre 2 sobre
El adyacente, que sería ¿qué? 1/2. ¿Ok? Cuando ya ustedes tienen eso, ustedes lo único que hacen es insertarlo en la calculadora. Entonces ustedes dicen fracción y fracción, ¿verdad? Y arriba, ustedes van a decir cateto opuesto, que es ¿qué? Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y debajo hay otra fracción que era 1/2. Entonces ustedes dicen 1/2. Y le dan el igual y eso queda raíz de 3. La respuesta. Entonces aquí ya sería la respuesta. Raíz de 3. Ese es el tan de 60, raíz de 3. Vea que lo diferente es que cuando es números ustedes tienen que insertarlo en la calculadora. Vamos a ver aquí cómo vamos a convertir de grados a radianes y de radianes a grados. Es importante que ustedes sepan, digamos que a ustedes le dan los grados y les preguntan los radianes. Entonces, si a ustedes le dan los grados y nos preguntan cuánto equivale eso a radianes, entonces, por decirlo así, si a ustedes le dan, ¿qué puede ser? 60 grados, un ejemplo. Y me pregunta cuánto es eso en radianes. Entonces, ¿qué es lo que necesito saber yo? Es muy fácil. Para yo saber los radianes, voy a aplicar una fórmula, que es el grado lo multiplico por pi sobre 180. Eso es lo que yo voy a hacer para poder encontrar los radianes. Entonces, necesito saber los radianes, ¿ok? ¿Quién sería esta G? Sería esto que está aquí, que sería ¿qué? 60 grados por pi sobre 180. ¿Verdad? Entonces, ahí ustedes ya lo que van a hacer es con la calculadora 60 por fracción y aquí hacen shift y este que es el pi, ¿verdad? Y abajo escriben 180. Y eso le da el igual que es pi tercios, ¿verdad? Pi tercios. Entonces, en radianes, esto es lo mismo que decir pi tercios. ¿Por qué pi tercios? Si ustedes pueden ver ahí, en la calculadora les sale así, un pi tercios. Pero este 1 no se escribe, nada más se va a escribir el pi tercios, así. Entonces, esta sería la respuesta. Eso es si yo quiero utilizar de grados a radianes, o sea, me dan los grados y me preguntan los radianes. Entonces, tengo que utilizar esta fórmula. Un ejemplo aquí, vea, dice que debe convertir de grados ¿a quién? A radianes. Entonces, vea que aquí me dan primero los grados, 150. Entonces, yo tengo que aplicar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? R es igual a G, que es grados, por pi sobre 180. Entonces, para hacer esta, yo nada más aplico. Entonces, R es igual, ya en lugar de G, voy a escribir lo que me dieron aquí, los 150 grados, por pi sobre 180 grados. Y R, ¿qué será? Entonces, igual, ustedes lo hacen en la calculadora y decimos 150 por, hacemos fracción, shift pi, y debajo vamos a escribir el 180 grados, ¿verdad? Y eso me da igual a 5/6 pi. Y eso es lo que van a escribir. Y ya lo 5/6 colocan. Entonces aquí la respuesta sería 5/6 pi. Que esto lo escribimos aquí a la par. 5/6 pi. Estos grados en radianes equivalen a 5/6. Ahora,
vamos a seguir haciendo lo otro. Y ahora esta G no va a ser 150, ¿verdad? Esto es lo que va a ir cambiando cada vez. Esto otro, por ser fórmula, siempre se va a mantener. Entonces, cuando utilizamos fórmulas, es lo que ustedes tienen que saber, que siempre la fórmula va a ser la misma. O sea, este pi sobre 180 grados es lo mismo. Lo único que va a cambiar es este. Vamos ahora a escribir de color verde. Esta G ya no va a ser lo que ahora escribimos, que era el 150, sino esto es lo que va a cambiar. Entonces, ya ahora esta G no va a ser 150, sino va a ser 225, porque vea que aquí dice 225. Entonces, escriben ustedes aquí 225 grados por pi sobre 180. A ver qué me da. Entonces, se van para la calculadora, borran y escriben 225 por, recuérdese que es una fracción la fórmula, pi, y debajo 180 grados. Y eso me da igual a 5 cuartos pi. Entonces, aquí colocamos el 5 cuartos pi. ¿Ok? Entonces, este 225 grados es lo mismo que decir 5 cuartos pi en radianes. Nuevamente, ¿verdad? Ahí me hacen otro que dice menos 500. Esto es lo que va a cambiar nada más, ¿verdad? Porque el resto es una fórmula, se mantiene. Entonces, de lugar de escribir ahora ahí la G, de lugar de escribir esta G, vamos a escribir menos 500 por pi sobre 180. Menos 500 por fracción, arriba es el pi, pi, y debajo el 180. Y eso me da menos 25 novenos pi. Entonces, eso es igual a menos 25 novenos pi. Y esto es lo que va a ir a la par del menos 500. Menos 25 novenos pi. Eso es menos 500 grados en radianes, equivalen entonces a menos 25 novenos pi. Ahora tengo menos 700 grados, ¿ok? Igual, de lugar de esta G y de lugar de este menos 500, ya no voy a escribir menos 500, sino menos 700. Entonces, vamos a ver, borramos, ¿verdad? Porque ya no va a ser eso. El resto todo es igual porque es fórmula, ¿verdad? Entonces, se mantiene. Y escribimos aquí menos 700 por pi sobre 180 para convertirlo. Y borramos y escribimos menos 700 por fracción, arriba es el pi, pi, y debajo 180 grados. Y eso es igual a menos 35 novenos pi. Entonces ya eso sería lo que va aquí en la respuesta. Menos 35 novenos pi. Esto es lo que va aquí. Menos 35 novenos pi. Y estos son los radianes. Ahora, ve aquí lo que me preguntan. Me dan ahora los radianes y me preguntan a grados, o sea, me dan los radianes y yo tengo que convertirlo a grados. Cuando a mí me dan los radianes y necesito convertirlo a grados, es al revés. Va a ser esta fórmula. Entonces, voy a convertirlo en grados. Entonces, es radianes por 180 grados sobre pi. Esta es la formulita que tenemos que utilizar, donde este R significa radianes, esto que me están dando aquí. Entonces yo digo, G son los grados que voy a encontrar. Esta R, no voy a escribir R, sino 3 pi tercios. Aquí, ese 3 tercios pi. Por 180, como dice la fórmula, pi.
Si esto ustedes no lo dejan, digamos, por decirlo así, hacer en calculadora es muy fácil. Este pi se va a cancelar con este pi, ¿verdad? Y vea que 3 dividido entre 3 es 1. Y 1 por 180 sería 180 grados. Vea que ahí, si no los permiten usar la calculadora, este pi se cancela con este, como 3 entre 3 es 1 y 1 por 180 es 180. Pero en el colegio casi siempre permitimos que usen la calculadora como esa herramienta, ¿verdad? Tecnológica que se permite. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Si yo tengo aquí el radián, que es 3 sobre 3, ¿verdad? Y dice que este es el radián, ¿verdad? Por fracción, vea que aquí el 180 va a ir arriba, según la fórmula, y debajo el pi. Entonces ustedes lo hacen y vea que eso da 180 grados, que fue lo que hicimos allá sin utilizar la calculadora. ¿Ve? 180 grados. Es lo mismo, ¿verdad? Pero la mayoría se les permite el uso de la calculadora. Vamos a hacer este otro pi sextos, vamos a utilizar la calculadora, ¿verdad? Recordando que la fórmula es para yo encontrar el grado, es el radián por 180, ¿verdad? La fórmula, pi. Entonces, los grados es igual a R, que es el radián, que sería pi sextos, por 180 pi. Recuerden que este pi se cancela con este pi. Si quieren hacerlo con todo el proceso, quedaría 180 sobre 6. Y a 180 sobre 6, eso es igual a 30, ¿verdad? 30 grados. Pero igual ustedes desde aquí lo pueden insertar en la calculadora. Vamos a ver cómo sería en la calculadora directo. Lo hacemos, entonces hacemos pi sobre 6, ¿verdad? Pi sextos por fracción según la fórmula, 180 arriba, 180 grados y debajo el pi, ¿verdad? 180 sobre pi. Y vea que eso es igual a 30, o sea, los 30 grados que me dieron aquí. Entonces ya aquí di 30 grados. Ok, entonces vamos a seguir con este otro. Vamos nada más a borrar esto, ¿verdad? Porque como les dije, es una fórmula. Ser una fórmula, entonces va a ser siempre lo mismo. Lo único que va a cambiar es este valor. Si aquí el radián ahora va a valer esto, menos 50 pi novenos. Entonces vamos a hacer aquí menos 50 pi sobre 9 por esto. Entonces, aquí voy a hacerlo ya no haciendo el proceso, sino lo vamos a insertar de una vez en la calculadora. Ok. Ya vimos que nada más cancelamos, multiplicamos arriba y dividimos por abajo si lo queremos hacer todo el proceso, pero para eso está aquí la calculadora. Entonces vamos a hacer, el radián que me dieron fueron menos 50 sobre 9 pi por, y recuerden que la fórmula dice que es 180 arriba, 180 grados y el pi debajo. Y esto me da menos 1000. Entonces, esos serían los grados, menos 1000. Entonces, vea que aquí ya me dio menos 1000 grados. Entonces, aquí escribo que esto es lo mismo que menos 1000 grados. Ok. Ahora vamos a borrar aquí para hacer este otro, ¿verdad? Y dice que es menos 18 pi cuartos. Entonces escriben menos 18 pi cuartos. Vea que aquí es lo único que cambiamos es esto, porque esto es una fórmula, siempre se mantiene igual. Y utilizamos la calculadora.
Entonces hacemos fracción menos 18 sobre 4, shift pi, ¿verdad? Porque es radianes, menos 18 cuartos pi, por, la fórmula dice que siempre arriba va a ser 180. Y debajo siempre va a ir el pi. Y le dan igual. Y vea que me dan menos 810 grados. Y eso es lo que van a escribir aquí. Menos 810 grados. Esta es la respuesta. Entonces, menos 18 cuartos pi es lo mismo que decir menos 810 grados. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, espero que les haya quedado claro, recordando que la fórmula que siempre se utiliza para encontrar lo que es los radianes, ¿verdad? Y la fórmula que se utiliza para encontrar los grados. Entonces, siempre deben recordar, para encontrar los radianes, la fórmula que utilizo es los grados que me den por pi sobre 180 grados. Esta es la fórmula. Esta. Y si ya yo voy a encontrar los grados, es radianes por 180 sobre pi. Y nada más se sustituye y lo que dé es el resultado. Gracias. Espero que se suscriban. Dios los bendiga.